el matemático también, porque no necesariamente son conocimientos que partan de los sentidos, ¿sí? Pero aquel sector de la realidad donde yo digo, esto es blanco, esto es liso, mi cabello es tal, ¿sí? El sentir, el ver, ese tipo de sector de la realidad sí está en duda a partir de este argumento. Por eso es muy débil, porque nada más es local, no aplica para toda la realidad. Número 2, es débil porque en general su estructura es débil. Luego, el tercero, perdón, es el más fuerte, porque si tiene razón Descartes con el argumento del genio maligno, este argumento sí concluye un escepticismo global. Si es que existe lo que dice, o si es que es posible lo que Descartes llama el genio maligno, y él tiene razón, pues ya valió madre, ¿no? Si tú crees que conoces a Dios, ¡pum! Si crees que conoces que 2 más 2 es igual a 4, ¡pum! Si crees que conoces que yo tengo sentimientos, ¡pum! ¿No? Que además no tengo. Entonces, en general eso está puesto en duda. Ese sí es un escepticismo global, por lo tanto es mucho más fuerte y además la estructura del argumento sí es mucho más poderosa. Pero el problema es que es muy difícil de entender, precisamente por la complejidad y lo poderoso del argumento. Y por eso no lo quiero explicar aquí. Si tienen alguna duda después, a lo mejor les puedo explicar, pero no para la clase, ¿sí? Entonces, lo que sí puedo tratar de hacer es explicar el segundo en virtud de que como que combina los dos. Combina un poco la fuerza del último, pero lo fácil de entender del primero. Y por eso me parece metodológicamente educativo como más adecuado. El argumento del sueño entonces va de lo siguiente. En la parte de las meditaciones, René Descartes está escribiendo, ¿no? Y dice, en algún fragmento dice, yo por ejemplo estoy aquí sentado, ¿no? Siento la textura del cuero del sillón, ¿no? Siento la temperatura o lo caliente del fuego de la chimenea. Obviamente era vivir, no se estaba comiendo 10 varos de pescuezos en la banqueta. Estaba en su sillón de cuero, ¿no? Oliendo bonito, madera quemadita y su fogata. Entonces dice, siento la textura del cuero, siento la temperatura del fuego, estoy oliendo la manera quemada, escucho las brasas, ¿sí? Y te dice, todo eso puedo estar seguro de que tengo conocimiento de eso. Y tú dices, pues sí, pues estás aquí, siento el frío, ¿no? Huelo como la humedad, siento así las cosas, etc. Tú tienes conocimiento de las cosas que sientes, como de René Descartes estaba teniendo conocimiento de las cosas que sentía en ese momento. Ahora, después dice, pero en serio tengo razones o algo así, ¿no? En serio tengo razones para sostener que sí estoy conociendo eso de manera legítima. Y entonces se pregunta, porque en algunas otras ocasiones, en muchas otras ocasiones, yo he percibido muchas cosas de la realidad que no son verdaderas. Y entonces se llama el argumento del sueño, porque te pide la posibilidad de que pienses que a lo mejor tu vida en algún sentido, como una caricatura del argumento, es un sueño lúcido. No sé si han tenido sueños lúcidos, son muy horribles. Bueno, depende, ¿no? Hay sueños donde sueñas que mueres, ¿no? Yo soñé que me suicidaba, ¿no? Soñé que me mataba mi profesor de Cultura 2. Sí, porque la de Cultura 3 no, al de Cultura 2, ¿no? Al de Cultura 1 porque si no, también decía alguno, pues no se vale. Al de Cultura 2, ¿no? Soñé que estaba en Six Flags. ¿Quién no ha tenido un sueño lúcido? ¿Todos han tenido sueños lúcidos? Sí, es como bastante común. Bueno, no sé qué tan común, pero hemos tenido. Entonces, vean, ¿cómo va a estructurar el argumento? Entonces, piensen en su mayor sueño lúcido. En el sueño lúcido, precisamente, la diferencia de que no sea un sueño lúcido a que sí sea un sueño lúcido es que se siente muy vivo. Las personas suelen reportar como es que yo lo sentí como si fuera real, ¿no? Ahora, ¿cómo te das cuenta que ese sueño no era real? Necesitas cumplir una condición para determinar que el sueño lúcido era un sueño lúcido. ¿Cuál es esa condición que tienes que cumplir? Despertar. Si no despiertas, no hay manera en la que dentro del sueño sepas, te convenzas de que estás en un sueño lúcido. Alguien podría decir, no manches, pero en el sueño lúcido pasan incoherencias, ¿no? Una vez yo soñé que estaba haciendo sushi con 3 brazos, güey, de cada lado. Bueno, es verdad, pero durante el sueño tú no dudas eso. O sea, precisamente por eso es un sueño lúcido. Lo dudas ya cuando te despiertas y dices, ay, chingada, no tengo 3 brazos, se me fueron 2 pares, ¿eh? Pero durante el sueño no lo dudas. O sea, la incoherencia que pasa en principio no la pones en duda porque estás en el sueño lúcido.
y hasta sientes así el brazo, ¿no? Te pones desodorante en cada uno. Entonces, claramente el asunto es que cuando tú pasas del sueño lúcido, precisamente como dice, ¿me das tu nombre? Alan. Lo que dice Alan, ¿no? A la vigilia, al estado de vigilia, que es cuando estamos despiertos, en este lapso se rompe, ¿no?, la narrativa, y entonces permites inferir que esto fue un sueño. Pero para que infieras que esto es un sueño, necesitas la condición necesaria de haber despertado, de pasar al estado de vigilia. Si no puedes pasar al estado de vigilia, no hay ninguna razón factible para que tú supongas que esto es un sueño, porque es una condición necesaria, ¿sí? O sea, no hay manera. Esta estructura es lo que le sirve a Descartes para armar su argumento. ¿Por qué? Porque claramente lo que pasa en el sueño, en los sueños tú percibes cosas. O sea, no sé si alguna vez han soñado que los persigue alguien, ¿no? Es horrible ese pinche sueño. O sea, tú corres así por toda la ciudad y ese güey sigue atrás de ti, ¿no? No, hágaslo, o sea, es peor que las películas de Freddy, ¿no? O por ejemplo, si sueñas que vas al baño, nunca hagas eso. Sí, no, o sea, haz lo que sea que tengas que hacer, pero por favor, regrésate. No vayas al baño en el sueño. Pero evidentemente pues, pasa, ¿no? O sea, a los niños les pasa mucho, ¿no? Entonces, lo que sucede es, las experiencias que acontecen en tu sueño lúcido son lúcidas en virtud de que las experimentas casi como lo que dirías aquí. Si hueles un perfume de alguien en el sueño, o sea, lo hueles, lo sientes, o sea, si te acuchillan en el sueño, ¿no? Pues vas a sentir el dolor porque es un sueño lúcido. Ahora, aquí lo que sucede es que esas experiencias, tú puedes decir, yo tengo conocimiento de esas experiencias en el sueño lúcido. Ahora, para entender esto, vamos a tratar de entender algo que configuró a la modernidad, ¿sí? Y que no necesariamente se suele ver como pensamiento moderno, porque realmente es una herencia que tenemos del mundo grecolatino, particularmente de un texto de Platón que se llama el Teeteto. Si alguna vez conocieron los diálogos de Platón, se van a dar cuenta que tienen nombres muy diversos. Entonces, hay un diálogo de Platón que se llama el Teeteto, ¿sí? En el diálogo de Platón Teeteto, Sócrates está hablando con un morrito que se llama Teeteto. Teeteto es un experto como en matemáticas o una cosa así medio horrible, y entonces Sócrates está de chinchón solamente jodiendo y diciendo, a ver, dime tú que eres un sabiondo, ¿no? Dime qué es el conocimiento. Entonces, si han leído los diálogos, lo que sucede es que en todos los diálogos pasa eso. O sea, Sócrates llega con un vato y dice, como que ese güey es artista. Y vamos a preguntarle qué es. Entonces acerca y dice, güey, ¿tú qué sabes? Tú que eres artista, ¿qué es la belleza, no? Entonces el artista responde, la belleza es esto, ¿no? Y Sócrates, no digas cosas. Entonces le comienza a preguntar y al final de cuentas dejan en ridículo al otro vato, ¿no? Porque suponiendo que era artista, pues no sabe ni siquiera qué es la belleza. Aquí Teeteto le comienza a decir, el conocimiento es esto. A partir del diálogo socrático o del método mayéntrico que se conoce, comienza como a sacar la información para demostrarle las contradicciones a Teeteto y mostrarle que su noción de conocimiento con la cual empezó la discusión es inadecuada. ¿Okay? Entonces, al final del asunto, el contenido del Teeteto se interpretó a partir de la configuración de lo que nosotros los filósofos y otras personas llaman la noción tripartita del conocimiento. ¿Sí? Esta noción, ¿por qué se le llama noción tripartita del conocimiento? Porque tiene tres condiciones, tripartita, tres partes. ¿Sí? Esta noción ha servido, ojo con eso, ha servido desde el diálogo de Platón hasta más o menos 1940, algo así, no recuerdo la fecha de publicación, pero más o menos el siglo pasado, mitad del siglo pasado. Desde Platón hasta la mitad del siglo pasado, esa noción estuvo casi impoluta. Es decir, no cambió, nadie la cuestionaba de manera sustancial. Esta noción indica que para que algo sea conocimiento, necesitas cumplir tres condiciones necesarias. ¿Qué significan condiciones necesarias? Que tienen que cumplirse a fuerza. Una condición necesaria para que hayas entrado aquí es que presentes tu certificado a la prepa. Si no cumples esa condición, no hay forma en la que te inscribas. ¿Sí? Entonces, la primera condición es que el conocimiento se constituye de una creencia.
Y aquí creencia no significa el sentido coloquial de creencia, porque en la calle, ¿no?, las personas utilizan el concepto de creencia para referirse a algo que no están seguros. Por ejemplo, vas rápido, ¿no?, y alguien te pregunta, no traes reloj ni teléfono, ¿no?, te lo robaron. Entonces vas rápido, profesor, ¿qué horas son? Entonces volteas así bien sacado de onda esperando dar un golpe porque ya estás tan condicionado de que te asaltan en la calle, ¿no? Te calmas porque solamente estás viendo a un estudiante tranquilo que te está preguntando la hora y eventualmente lo que sucede es que tú dices, no lo sé, creo que son las 11. Entonces te refieres a que no estoy tan seguro, tengo que comprobarlo, pero pues ya vamos, ¿no? Ese no es el sentido de creencia. Aquí una creencia es tan sencilla como que imagina que tú tienes conocimiento de que esto es café. Si tú tienes conocimiento de que el plumón es café, en automático es porque tienes la creencia de que esto es café. O sea, eso es innegable. Si tú tienes conocimiento de que Dios existe, es porque tienes la creencia de que Dios existe. O sea, eso es como muy automático. La segunda es la condición de la verdad. Se dice que el conocimiento tiene que ser una creencia verdadera que debe de estar justificada. Es la noción tripartita, repito, porque cualquier cosa que sea conocimiento tiene que ser, según ellos, esta noción, una creencia verdadera justificada. Te decía que esta noción fue impoluta, ¿no?, hasta el siglo pasado, porque en el siglo pasado apareció un vato que se llamaba Edmund Gettier. Edmund Gettier publicó hace, no sé, 1950 o 40, no recuerdo la fecha, pero publicó un artículo que se titula ¿Es el conocimiento creencia verdadera justificada? Es muy cabrón ese artículo porque este vato lo que hizo fue desmantelar una noción de qué era el conocimiento que pasó desde los griegos hasta 1900. Y lo más impresionante del asunto es que si tú lees el artículo, tiene 3 páginas. No sé cómo hizo ese vato. Tú puedes buscar bibliografía de Gettier de otras cosas y tiene algunos textos ahí de epistemología, creo que de lógica, pero realmente su aporte así, por el cual lo recordamos después de su muerte, es que desmanteló toda una corriente de pensamiento que duró de Platón hasta 1900. ¿Por qué te lo digo? Porque esto, si bien te sirve como para que te lo aprendas en un sentido evaluativo, es decir, una vez que tú entiendes esas condiciones, te permite poder evaluar los conocimientos tuyos y los de las personas que están enfrente de ti. Por ejemplo, si yo te digo que conozco a Dios, es porque yo debo de poder sostener que tengo esa creencia, debo de poder sostener que es verdadera, y de hecho tiene que ser verdadera. Y además tengo que lograr sostener que yo estoy justificado en creer eso. Piensa, por ejemplo, el asunto, ¿no? Esto, decía, nos va a permitir evaluar conocimientos. Voy a hacer un ejemplo de conocimientos, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, que la mayoría de la población mundial, desde hace muchos años, de suicidas son hombres. O sea, la mayoría de suicidas en el mundo son hombres. Ese es un conocimiento que yo tengo. ¿Cómo lo evalúas? Vamos a ver si es conocimiento. Primero, pues tengo la creencia. Sí, yo voy por el mundo creyendo eso. ¿Sí? Ahora, ¿es verdad? De hecho, sí es verdad, ¿no? No voy a dar las razones, están ahí las estadísticas, pero al menos por modo del ejemplo, créeme que es verdad, ¿no? Ahora, el problema está en la justificación. Si tú me preguntas, ¿y cómo sabes eso? Yo te digo, lo que pasa es que lo leí en el periódico Reforma, ¿no? O en el Sol de México, o lo vi en TikTok, no se vas a decir, espérate. O sea, sí te estoy justificando, pero pues hay de justificaciones a justificaciones. En cambio, si te digo, no, mira, hay 100,000 estudios, aquí están los datos y hay bla, 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 pues uno podría decir que estoy bien justificado en creer eso. Entonces, esto va a configurar un ámbito de la modernidad muy cañón. ¿Y por qué lo menciono con Descartes? Porque el argumento escéptico de Descartes parte sobre todo de que el conocimiento de estas experiencias lúcidas, ¿sí?, cumplen con todas estas condiciones, menos con la segunda. Y por lo tanto, no pueden constituirse como conocimiento legítimo. ¿Sí? ¿Por qué no cumple la segunda? Una persona que está en un estado lúcido, ¿sí?, y por ejemplo ve pasar a su novia, ¿no?, y huele el perfume, sientes el olor del perfume, tiene la creencia de que está oliendo perfume en el sueño lúcido.
¿Está justificado? Pues sí. ¿Cómo justificas tú que tienes conocimiento de que la persona que está al lado de ti trae perfume? Pues nada más como pues, lo olí, ¿no? O sea, huele. No tienes que hacer un estudio empírico y sacar Wikipedia, ChatGPT. O sea, nada más tienes que oler, ¿no? Entonces, en el sueño lúcido, si alguien te preguntara cómo lo sabes, lo justificarías igual, porque lo estoy oliendo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Es verdad que el sujeto en el sueño lúcido está oliendo un perfume? No, porque está en un sueño lúcido. Entonces, no cumple el criterio de verdad y por lo tanto el conocimiento de la persona lúcida que tiene la experiencia de ver un perfume no es verdadero y por lo tanto no es conocimiento legítimo porque rompe una condición. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuál es el problema? Que para que eso concluye en que todo lo que tú experimentes aquí nunca va a cumplir el criterio segundo, nunca va a ser verdadero porque es un sueño lúcido, no es real lo que estás viviendo y por lo tanto todo lo que tú puedas llegar a conocer aquí no es conocimiento legítimo. ¿Sí me siguen? Ahora, como para determinar la diferencia entre el estado de lucidez y el de vigilia necesitas cumplir la condición de despertar, vamos a suponer que esto es un sueño y que nunca has despertado. ¿Cómo podrías justificar ahorita que lo que estás viviendo aquí no es un sueño si no has despertado? No sé si me explico. Hay personas que dicen, lo que pasa es que esto no es un sueño, profe. ¿Por qué? Pues porque lo estoy viendo a usted. Pero eso no es una justificación. En el sueño lúcido ves personas. Que eso no es una buena justificación. Dime. ¿El dolor? A ver, ¿cómo? Digamos, en un sueño no puedo sentir dolor y aquí sí puedo sentir. Eso, yo pienso que esa es una buena razón. Yo digo como filósofo. Como abogado del diablo, como si fuera cartesiano, te diría no. Porque en el sueño lúcido podrías llegar a sentir dolor. No sé qué tan factible sea, pero en principio sí es posible. ¿Por qué digo que es posible? Porque en el sueño lúcido puedes sentir cierto tipo de estados mentales. Puedes sentir miedo. Y si puedes sentir miedo, es posible que puedas sentir dolor. Aunque el miedo y el dolor no operan de manera distinta, porque el miedo es una emoción y el dolor no sé si es una emoción. Bueno, sí sé, pero no lo voy a decir. Pero el punto es que no necesariamente es una emoción. Entonces, es verdad que podríamos decir, mira, como el dolor es algo muy particular, pues no se puede sentir dolor en estado de lucidez y por lo tanto es una buena razón. Mira, me golpeo, chillo, ya, estoy vivo, ¿no? Pero vamos a darle crédito un poquito a Descartes. Tiene razón que es una respuesta que se puede esgrimir en contra, pero la gente cartesiana estaría como, no, espérate, ¿no? Pero eso es una buena idea. Pero el punto es, René Descartes estaría pensando que no hay alguna manera de demostrar que estás despierto, ¿sí? Demostrar de manera legítima que no estás en estado de lucidez y que sí estás en estado de vigilia. ¿Sí me explico? A partir de aquí entonces viene un problemón. Si no puedes argumentar de que estás en un sueño, en un estado de vigilia y no en estado lúcido, si tú dices, yo conozco que esto es naranja, ya tronó. Si tú dices ahorita, yo conozco que 2 más 2 es igual a 4, ya tronó porque no puedes mostrar que eso sea verdadero porque estás en un sueño lúcido. Yo conozco que ahorita estoy en un estado de inconsciencia brutal porque no entiendo a Descartes. Tampoco puedes argumentar eso porque estás en el sueño lúcido. Por eso se vuelve un escepticismo global. Cualquier cosa que pienses o que veas del mundo va a poner puesta en duda, va a estar puesta en duda. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué menciono esto y qué demonios tiene que ver con la modernidad? Porque este pensamiento de René Descartes está manifestando un síntoma, ¿sí?, de la modernidad. O sea, los modernos suelen pensar como está pensando Descartes. ¿En qué sentido? Voy a ponerlo de una manera que con otro libro de un filósofo. No sé si llegaron a hablar de él, pero hay un vato que se llama Baruch de Spinoza. ¿Sí? Baruch de Spinoza es un filósofo famosón de la época moderna. Se le suele acompañar en las explicaciones con René Descartes porque los dos son racionalistas, ¿sí? Pero Baruch de Spinoza tiene un texto muy famosón, de hecho es como su obra maestra, que tiene un título súper sugerente, que yo cuando lo leí en la licenciatura estaba bien chato, todavía lo estoy, pero estaba más. No entendía a qué demonios se refería y por qué ponía un título tan horripilante como ese. El título del texto es Ética demostrada según
orden geométrico. ¿Sí? Cuando tú lees esa cosa en la biblioteca, dices, no, ¿qué chingos tiene que ver la geometría con la ética? O sea, claramente, a lo mejor no sabemos qué es ética, pero sabemos a qué nos referimos con ética, con portarte bien, respeto al otro y lo que quieras. Cuando René Descartes, cuando Spinoza titula su libro Ética demostrada según orden geométrico, y tú no entiendes bien el asunto, tú estás pensando que va a combinar matemáticas con algo de responsabilidad social o algo así. Y no es eso. Voy a explicar por qué se llama ética demostrada según orden geométrico, número uno, espero que les quede claro, si no me dicen si hay dudas. Y segundo, voy a tratar de mostrar por qué tan solo este título, que pertenece a una obra de un filósofo moderno, habla de toda la modernidad. ¿Sí? Entonces, aquí hay que destacar tres conceptos. Número uno, el de ética. Número dos, el de demostración. Y número tres, el de orden geométrico. Estos tres conceptos vamos a analizar porque se llama así. Si pueden revisar el texto en algún momento, revisen, nada más revisen, bueno, si quieren revisar todo está chido, ¿no? Cada uno es libre de poder hacer más grandes conocimientos, pero al menos revisen el índice y las primeras 10 páginas. Después de la introducción y el prólogo y esas cosas horribles, cuando comienza el texto, lo primero que hace Spinoza es comenzar con una parte que le llama axiomas. Y aquí los matemáticos saben muy bien que transan con los axiomas, ¿no? ¿Qué son los axiomas? Pues mi jota. Entonces, bueno, luego vemos eso. Los axiomas para pronto son cosas que no ponen en duda cierto tipo de entes teóricos. O sea, por ejemplo, en matemáticas, ciertos modelos matemáticos que tratan de operar de manera algorítmica, pues utilizan e infieren ciertas proposiciones matemáticas a partir de lo que se conoce como axiomas, que son cosas que no van a poder dudar. Hay axiomas de todo, ¿no? Es matemáticas, cosas más o menos por ahí, ¿no? Si no me corriges. Va por ahí, va, ¿no? Un poquito. Entonces, ¿podrías explicar que es un axioma así como muy para la banda que no son como matemáticos? Pero es que axioma en matemáticas es algo que tú das por hecho, que es y no es cuestionable. Que sería el símil como en la religión, como un dogma. En la religión lo ven un axioma, se llama un dogma. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, piensa en los cristianos. O sea, todos los cristianos no dudan de que Dios existe. Si tú dudas de que Dios, ya sabes, espérate, salte de aquí, va, o sea, vete al infierno, ¿no? O sea, obviamente ahí ya se rompe un axioma. Entonces, hay ciertos axiomas. La primera parte de la ética pone axiomas. Hay ciertos axiomas que también son utilizados por René Descartes, y por eso estoy tratando de demostrar cómo esto habla de toda la modernidad, no nada más de Spinoza o de Descartes. Hay un axioma que también utiliza Descartes, que dice que todos los cuerpos son extensos. ¿A qué se refiere con que todos los cuerpos sean extensos? Que todas las entidades corpóreas, con cuerpo no se refiere a tu carne, sino a la mesa, al anillo, al saco, ¿no? Todos los cuerpos físicos, todos los cuerpos realizados por materia, se extienden en el espacio. Todas las cosas corpóreas, ¿sí?, se extienden en el espacio, ocupan un lugar en el espacio. Eso lo sabemos de la secundaria con la física clásica. Ya luego entró la mecánica cuántica, la física cuántica y los átomos, y ya no sabemos si eso sea cierto. Pero en la época moderna, o sea, hay un cuerpo en el mundo, descubrimos un nuevo cuerpo en el mundo, y por axioma, al ser cuerpo, de ley tiene que extenderse en el espacio. No hay duda de eso, ¿sí? Ahora, la primera parte de la ética enlista un montón de axiomas con cosas tan horribles como esto. Todos los cuerpos son extensos. No es posible que una afirmación sea en un sentido verdadera y en otro sentido falsa al mismo tiempo y en el mismo contexto. Cuando tú tienes, por ejemplo, una contradicción de P, por ejemplo, ¿no? Dices, Diego no es filósofo y Diego es filósofo, eso no puede ser viable, porque o eso no es. O sea, no es como que es medio filósofo, no existe. Es como cuando propones matrimonio. O sea, ¿te quieres casar conmigo? Pues, no sé. O sea, pues esto sí o no. O sea, el no sé es un no en el fondo, ¿no? O a lo mejor se convierte en un sí, pero en el momento esto es un no. Entonces, este tipo de axiomas van a configurar todo un aparato sistemático que le permite a Spinoza explicar algo como la ética.
Se llama ética demostrada según orden geométrico, por varias razones. Va a tratar ciertos temas que tienen que ver con la responsabilidad, con la configuración de la sociedad, habla de las pasiones, de la división de los afectos con los impulsos y con los instintos y cosas así, pero está tratando de hacerlo a partir de axiomas. Por eso cuando él dice orden geométrico, no se refiere a que te va a explicar la ética con ciertas figuritas, sino que está tratando de explicar un ámbito de la realidad a partir de cómo opera la geometría. Y la geometría desde tiempos de Descartes hasta atrás y hasta Euclides trabaja a partir de cierto orden axiomático. Si tú revisas los modelos de la geometría euclidiana, que viene desde los griegos, tiene axiomas. El modelo de la geometría euclidiana parte de ciertos dogmas que Euclides y los euclidianos y la gente que hace geometría euclidiana nunca va a poner en duda. Y entonces explica todos los aspectos geométricos del mundo a partir de esos axiomas incuestionables, que evidentemente son en algún sentido matemáticos. Por eso la ética de Baruch se llama así, porque está tratando de explicar algo de la realidad a partir de un orden matemático geométrico que parte de axiomas. Y además de eso, no nada más te lo está explicando, te lo quiere demostrar. O sea, ¿cómo te llamas? Roberto acaba de hacer cara de... Te lo quiere porque Roberto es matemático. Yo nunca había conocido un matemático tan de cerca, tuve la oportunidad y el orgullo de tomarle la mano. Yo siempre creo que los profesionistas matemáticos son así como... No, está bien cañón estudiar matemáticas, por eso estudié filosofía. Me probé mucha matemática en la preparatoria, así, me fue horrible, ¿no? Me quedé casi me quedo 4 años en la prepa por eso. Odié las matemáticas, no era como que nada más veía que la maestra llegaba, buenos días chicos, vamos a comenzar, ¿no? Entonces empezaba con un 2, llenaba todo el pizarrón y ya, o sea, ya estaba disociando así. No sé qué dijo esta persona. De hecho, en la baja, entre menos axiomas tengas, mejor. Es más simple. Sí, por supuesto. Ahí se debe de, sí, por eso la ética debe tener por mucho 5 también, pero debería de tener 3. Por ejemplo, ¿no? Iba a decir algo de las matemáticas y de log y las matemáticas. No, yo digo que soy lo que dice tu compañero. Yo sí me lavo las manos, ¿no? Sí, o sea, yo sí odio las matemáticas, así. Si me pones ahí cosas de matemáticas, sí digo que me Lo que es que después con eso de los axiomas llegó Bertrand Russell y le tumba todo con su libro de Principia Matemática. Y bolas, y después llegaron los lógicos más. Frege, los intuicionistas, justo. Y con eso ya. Sí, ya se han duda todos. Es un poquito esto. O sea, igual, esto duró muchos años, luego llegó Gettier, o sea, ya ahorita todo mucho está en duda. Pero en la modernidad, o sea, hay cosas que estaban en duda, pero sí hay ciertos axiomas. Por ejemplo, esta idea de los modernos, la lucha entre Thomas Hobbes y Jacques Rousseau sobre la naturaleza humana. O sea, le preguntas a Rousseau, ¿cómo es el ser humano por naturaleza? Y te dices, bueno, ¿no? Es esto chido, la sociedad lo corrompe. Y Thomas Hobbes te dice, no, son unos animales, esos gatos se andan matando hasta por una itálica, ¿no? O sea, por un iPhone, ¿no? En el FTP, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí, por ejemplo, es que, ¿cuál es el axioma? Ni Rousseau ni Thomas Hobbes, si tú les preguntas, ¿el ser humano tiene naturaleza? Te va a decir, pues por supuesto que sí. Ahí está el axioma. El ser humano tiene naturaleza. Ese es el axioma. Ningún moderno pone en duda eso. Más bien se ponen en desacuerdo en saber si es bueno o mala. Pero ahí está el axioma. Pensar de manera axiomática suele ser un rasgo muy de la modernidad. La filosofía y el pensamiento postmoderno está en contra incluso de la propia postulación de axiomas. O sea, ¿conoces por ejemplo a Diego Rosarín? ¿Sí conoces a Diego Rosarín? ¿No conoces a Diego Rosarín? Lo voy a poner en el plan. ¿No conoces a Diego Rosarín? ¿No? Bueno, es un influencer que estudió diseño gráfico, pero hace divulgación de filosofía y no se le entiende nada. Como cualquier filósofo. El punto es que, lo voy a poner ahí en Classroom si encuentro videos de él. Nos vemos después. Ahí revisen el Classroom porque voy a dar la tarea. Gracias. Vale, bienvenido. Gracias. Entonces, Diego Rosarín, por ejemplo, ¿no? Él suele suscribir cierto tipo de filosofía postmoderna, particularmente marxismo y otras cosas de Freud, porque dice que su esposa es psicoanalista, ¿no? Es todo un orgullo eso, no es una bendición. Entonces, claramente el asunto de Diego Rosarín es que él está suscribiendo cierta filosofía en contra de esto.
Entonces hay un debate que tiene con un vato que se llama Carlos Muñoz, que es un vato que usa sacos estrafalarios y que se dedica como al marketing y a enseñarte a vender cosas inservibles para que ganes mucho dinero. Te cobra un montón. Entonces, en un debate, están debatiendo justo y le dice Carlos Muñoz, a ver, lo que pasa es que tú estás diciendo que el marketing no sirve, que es toda una mentira, ¿no? Pero es que yo creo que la naturaleza, que el ser humano es bueno, ¿no? Y le dice Diego así como, espérate, hijo, no aguanta, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo? O sea, ¿es bueno por qué, no? Y entonces Muñoz le dice, a ver, tú respóndeme, a ver, Diego, ¿el ser humano es bueno o malo por naturaleza? Y Diego le dice, no, estás haciendo una estupidez. Así le dice, no tienes ni idea de lo que estás hablando. No existe la naturaleza humana. No hay algo como que el ser humano sea algo natural. Eso no existe. Es una ficción. Si estuviera en esta clase diría, eso es una ficción de la modernidad. Pero ve cómo el pensamiento es totalmente crítico, no solamente a las ideas particulares de Spinoza o Descartes, sino a los axiomas por los cuales parte el pensamiento moderno. Esta idea de que el ser humano tiene una naturaleza es un axioma moderno. Esta idea de que podemos andar explicando y demostrando todo a partir de un orden científico y matemático es un pensamiento moderno. Si tú le preguntas a San Agustín sobre el conocimiento de Dios, tú vas a notar que San Agustín era muy inteligente, porque a pesar de que te da una demostración lógica de por qué Dios existe, ¿no? Al final te termina diciendo, no hay manera en la que sepas que Dios existe si no tienes fe. Y tienes razón. Porque al conocimiento de Dios no lo puede reducir al ámbito lógico, matemático. Ni siquiera se puede demostrar por la ciencia, porque demostrar la existencia de Dios no es un ámbito científico. La ciencia no puede, por muchos métodos, no es su campo de estudio simplemente. Entonces, si le preguntas a San Agustín, va la fe, pero para el moderno, esto no tiene cabida. Claro que lo voy a poder demostrar. Si tengo la capacidad de crear tecnología, si tengo la capacidad de poder razonar de manera matemática, ¿cómo me muero si no puedo demostrar la ética de manera geométrica? Entonces, este pensamiento de alguna manera tiene un sentido y un tinte como de rigurosidad. De manera coloquial podemos entenderlo como que estamos siendo muy cuadrados. Las cosas son así, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, que evidentemente aquí hay cierto tipo de elementos que podemos rescatar. La propia idea de método es moderna. Ojo, no estoy diciendo que la configuración de lo que llamamos método científico, que a muchos creemos que no existe, pero suponemos que existe, es un invento de la modernidad. O sea, la ciencia, la palabra ciencia deriva del latín scientia. Entonces, en el Renacimiento había cierto tipo de ciencia, por ejemplo, en el cambio de la alquimia con la configuración de la química, ¿sí? Pero evidentemente no era metódica, como la psicología hoy, o como la sociología, o la politología, o lo que quieras, ¿no? Entonces, la idea de método es una invención particularmente moderna. La idea esta como de rigurosidad es una idea moderna. La propia idea de entendimiento, ¿no? Es particularmente moderna. O sea, justamente esta idea de entendimiento es como un rasgo muy particular de los modernos, porque aquí vean que Farouk quiere entender cómo funciona la vida ética del ser humano a partir de entenderla. Entonces les voy a explicar un poquito este paso y por qué es importante para entender la modernidad. Si en algún momento ustedes han leído algo de filosofía, a lo mejor han escuchado el nombre de un filósofo famoso que era nazi, como dato ahí nada más, chismosón, que se llama Martin Heidegger. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Búscalo en Wikipedia, si quieren, para que te enteres de qué va el asunto. Su obra maestra se llama Ser y Tiempo. No leas esa cosa, está fumadísima, ¿sí? O sea, está bien chido porque alguna vez cuando estábamos en la UNAM, había un vato, ¿no?, que le dábamos clase y él decía, es que me encanta Heidegger. O sea, neta, digo, no lo suscribiría como para hacer una tesis y demás, pero cuando leo a Heidegger, o sea, yo salgo del libro y veo la realidad de una manera distintísima. En ese momento, cuando me lo decía, yo no era muy ávido de leer a Heidegger. O sea, sí lo había leído, pero luego ya dije, pues por algo va a decir este vato, ¿no? Entonces me metí a leerlo y tiene toda la razón. O sea, lo lees, lo entiendes y ya las cosas ya no las ves igual. O sea, hasta ya tu relación como con el teléfono ya no es la misma. No sé si me explico.
pero bueno, se llama Ser y Tiempo la Hora. El punto es, Heidegger está haciendo una crítica sustancial al pensamiento moderno. Él está escribiendo por ahí de 1940, ¿sí? Ya estamos en la época postmoderna, en la filosofía postmoderna, pero está criticando todo un pensamiento anterior a él, que es la modernidad. ¿Cuál es la idea de Heidegger y por qué está criticando esto? A Heidegger se le conoce como uno de los pilares del famoso existencialismo, que es un tipo de filosofía, de corriente filosófica, pero sobre todo a uno de los filósofos más importantes de lo que se conoce como fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? Es el estudio de la realidad a partir de los fenómenos. ¿Qué significa a partir de los fenómenos? A partir de cómo se experimentan las cosas. En investigación cualitativa, que es algo que seguramente van a ver en comunicación, en politología, en todo, les van a enseñar que hay distintos métodos de investigación cualitativa, y entre ellos está el método fenomenológico. Un ejemplo de método fenomenológico es estudiar las víctimas de trata de blancas, por ejemplo, ¿no? Yo quiero analizar una población víctima de tratas de blanca. ¿Cómo aplico el método fenomenológico? Voy a tratar de entender lo que quiera entender de esa población a partir de entender cómo viven la situación las personas en trata de blancas o las víctimas. Entonces, vean que el método está diciendo, es como que te está normando, te está diciendo, para que tú entiendas algo, tienes que primero pasar por la vivencia de la persona que está en esa situación. De otra manera no vas a poder entender bien el fenómeno. Vean que esto aplica para muchas cosas y lo voy a tratar de pensar con ejemplos muy cotidianos. El ejemplo del zapato es sustancial. En el pensamiento moderno, con gente como Kant, por ejemplo, para que yo comprenda y conozca el zapato, lo que es un zapato, lo primero que tengo que hacer es identificar que eso es un zapato. Luego me volteo del zapato, me voy a mi escritorio, me fumo un Marlboro, pongo mi café y empiezo a pensar y a teorizar qué es el zapato, sin ver el zapato, quitándome el zapato del pie. Estoy tratando de separarme del objeto para poder analizarlo de manera completa. Esta separación es típica de la modernidad, pero tipiquísima, ¿sí? Heidegger te diría, estás chavo o chavo. Para que tú comprendas y conozcas el zapato, lo primero que tienes que hacer es ponértelo, irte al llano a jugar fútbol con el zapato, para ver en qué momento se rompe, cómo se siente, cómo lo vives, cómo lo experimentas, y luego a partir de todos esos datos ya te pones a hacer una teoría sobre el zapato, ¿sí? Piensa en el caso del arte, es otro ejemplo sustancial. La estética heideggeriana o la filosofía del arte heideggeriana está pensando un poquito eso. La filosofía moderna va a entender el arte separado del arte. El artista hace esto y esto, como bien cuadrado, ¿no? No sé si han visto los gifs de cuando dicen, cuando la señora de la tienda me da el cambio, ¿no? Y sale un güey así pensando un chingo de números. ¿Sí? Ah, sí, ¿qué es? Ah, sí, genial. Gracias. Entonces, cuando haces eso, por ejemplo, ¿no? Eso es un pensamiento totalmente moderno. O sea, estoy separando del objeto para analizarlo así, que me dé una crisis de ansiedad, y luego regreso al objeto mismo. Luego me pongo el zapato, ¿eh? Entonces, piensa, por ejemplo, que el asunto funciona así hasta con las personas, y por eso las personas que critican la modernidad piensan que esto es peligrosísimo. Porque si yo tengo una manera de pensar la realidad en donde me tengo que separar del objeto, ¿sí?, viene un problema sustancial. Si yo quiero entender lo que es una persona, para el pensamiento moderno lo que tengo que hacer es separarme incluso de mi yo como persona para poder analizarlo de manera adecuada. Y eso los incluye a ustedes. Entonces me tengo que abrir al abrirme a las personas, me vuelto a mi escritorio y comienzo a teorizar sobre qué es una persona. Luego me volteo a verlos y digo, mira, él sí encaja con mi teoría, persona. Él sí encaja con mi teoría, pum, persona. Él no encaja con mi teoría, hay que matarlo. Es que sí, o sea, si revisas, por ejemplo, o sea, las razones teóricas de por qué se justificaba que los españoles estuvieran esclavizando indios, indígenas, ¿cuál era? Principalmente que no encajaban en su concepto de persona. Y entonces llega, por ejemplo, gente como Bartolomé de las Casas y le dice a la banda, no manches, ¿cómo no? ¿Conocen a Ginés de Sepúlveda? ¿No? Nunca es un jesuita que defendió justo teóricamente incluso a los indígenas. Francisco Javier Clavijero. No sé. No recuerdo el nombre,
del texto, creo que se llama algo de historia, de no sé qué, pero Clavijero era un vato muy, muy interesante. En el tiempo de Clavijero, antes de que él escribiera, había un sacerdote, un teólogo francés que se apellidaba de Pau. Pueden buscarlo en internet como las controversias entre Clavijero y versus de Pau. Entonces, ¿por qué se llaman controversias? El libro de Clavijero, en donde critica después, es maravilloso, pero verdaderamente maravilloso, porque le dan la madre muy cabrona de Poe. En tiempos anteriores a cuando Clavijero estaba escribiendo, De Poe publicó muchos textos en donde estaba diciendo que los indígenas, o les decían los americanos, algo así, o sea, nosotros, no éramos una civilización. Entonces, en sus textos, él da argumentos de por qué no somos no éramos, bueno, los mexicas, yo soy mexica, cuando los mexicas, los mayas y demás, no eran civilización. Entonces, entre ellos, por ejemplo, dice, todos los especialistas de mi época están en acuerdo en que una civilización tiene moneda, tiene economía, tiene trabajo, tiene arte, tiene ciencia, tiene medicina. Y entonces va revisando cómo nosotros, o bueno, ellos, nosotros, sí, bueno, tengo un Google Can tatuado, cómo los mexicas y los mayas no tenían eso. Clavijero leyó ese texto años después y lo revienta, pero de una manera así maravillosa, porque es bien sistemático. Incluso parece que cita De Poe. Dice, De Poe piensa, número uno, que los americanos no tienen moneda. Y entonces comienza a dar argumentos de cómo sí tienen moneda. Él dice, bueno, a ver, o sea, que tú por moneda entiendas que sea algo de metal específicamente creado para el intercambio mercantil es estupendo. Pero el concepto de moneda no es estrictamente el que tú estás asumiendo. Porque si tú estás hablando de que moneda es algún tipo de objeto como muy común y de alguna manera estandarizado para intercambio mercantil, fíjate, papá, no has probado el cacao. O sea, tú eres un europeo que anda ahí comiendo no sé qué cosas. Aviéntate, vente a México, trágate unos platos de tripa y vas a saber qué onda. Entonces le dice, tú ni topas el cacao, chavo, ¿no? Hay una parte en la del arte que dice, De Poe dice que no tenemos arte, ¿no? Y está súper genial porque ya en esa parte está súper enojado. Entonces dice, ya que algo así como, yo me lo imagino así como bien lleno, ¿no? Como diciendo, o sea, ya quisiera este güerito venir acá y conocer las pirámides y los códices. Si en Europa los edificios están bien feos y se rompen a la primera movida de tierra. Sí, la iglesia, perdón, pero la iglesia de Notre Dame no aguantó mucho. Entonces, o sea, le da así súper todo así en los argumentos, ¿no? Es súper genial el vato. Lean. No, a lo mejor no tanto como para que se quieran enterar del asunto como de la filosofía mexicana y demás, pero sí noten la estrategia argumentativa. Si ustedes logran hacer eso en un argumento, les aseguro que llegaron a un nivel intelectual muy cañón. Clavijero es un genio para la argumentación en ese texto. Me sorprende que no haya sido una de las obras que más hayan utilizado para dar ejemplos de teoría de argumentación. Me parece genial. Entonces, bueno, vean, ¿por qué no encaja entonces? ¿Por qué el americano no tiene arte? Pues porque estamos pasando de un concepto teórico que está separado del estudio del arte. Para Heidegger, para entender el arte tengo que ir a verlo. O sea, tengo que estar enfrente de la pintura y decir, no manches, estoy sintiendo esto. Esta película me sugiere esto. Cuando estoy tocando me pasa esto. No puedo entender el ámbito de la estética con el objeto allá y yo separado como si no fuera el sujeto estético que lo configura. Por eso incluso vean que las obras de teatro han cambiado bastante. O sea, en las obras de teatro, por ejemplo, antes el teatro isabelino era así. O sea, estaban acá los actores y el espectador estaba de aquel lado. Ahora hay propuestas más de teatro performativo, en donde tú eres parte de la propia obra y que la propia obra es improvisada dependiendo de lo que la persona haga. Entonces van los actores, bajan, porque la estructura del teatro suele ser así, bajan y te jalan, te preguntan algo, te dan a oler algo. Eso es un teatro totalmente posmoderno. En la época moderna hacer eso de manera estandarizada no va a pasar porque la idea es separarte del objeto. Piensa en el arte de nuevo. Por eso a las personas les duele tanto que las feministas en Europa le avienten jugo de naranja a la Mona Lisa o a un cuadro.
Porque estamos en un pensamiento moderno que implica separarnos del objeto para poder experimentarlo de manera impoluta. Esta idea de separarte de los objetos es un rasgo muy particular de la modernidad, que también tiene que ver con la noción de entendimiento, ¿no? Entonces, hace poco justamente estaba hablando de esto del entendimiento, ¿no?, con una psicoanalista. Entonces ella me regañaba y era muy enfática porque estábamos platicando de entender a las personas. Entonces ella me preguntó, ¿y por qué buscas entenderme? Porque yo le decía, es que yo no te entiendo, o sea, me hablas así de una manera que yo no entiendo. Y ella me preguntó, ¿y por qué buscas entenderme? Y yo bien moderno dije, no, ¿cómo que por qué, no? Porque soy un ser cognoscitivo, ¿no? O sea, tengo que entender el mundo, por supuesto, a pesar de que eso sea la causa de mi ansiedad y mi conducta suicida, ¿no? Entonces dije, ¿cómo que por qué te quiero entender? Entonces imagina, ¿no? Pues porque creo que entendiendo a las personas, ¿no?, voy a poder crear una comunicación más adecuada con ellas, ¿no? Es una buena razón, pero moderna, ¿no? Entonces ella me dice, no manches, es que cuando yo empecé, por ejemplo, en esto del psicoanálisis, a mí me era muy enfático en decirme que yo no debo de entender al paciente o al sujeto, le llaman analizante, ¿no? Yo no tengo que entender al sujeto que está en el diván, porque no es mi trabajo, ni puedo hacerlo, ni tengo manera, ni tengo autoridad moral para entenderlo. Mi deber es escucharlo y tratar de dilucidar cierto tipo de conexiones por ahí, por lo que entiendo que funciona así, pero yo no tengo que entenderlo. Tú vas a lo mejor con el es que esa es la diferencia. Tú vas con el psicólogo cognitivo-conductual y ese vato sí busca entender cómo está procediendo algo en tu mente, porque a partir de entender eso, es que yo te puedo dar cierto tipo de herramienta habitual para cambiar tu estilo de conducta o tu conducta a otra cosa. Porque la psicología conductual va a ser como si tuviera un pensamiento bien moderno, cientificista, y precisamente uno de los padres de la posmodernidad pues es Freud, el padre del psicoanálisis, porque está criticando justo un montón de cosas. Los modernos te están diciendo, Kant te está diciendo, para que un acto sea bueno, tiene que estar dado en virtud de la correspondencia de ese acto con un principio moral universal. Y si le preguntas a Kant, ¿cómo demonios se da ese principio, Kant? Sale de la razón. Y como todos tenemos razón, pues todos podemos llegar a la misma conclusión. Entonces te dice, además de eso le aumentas buena voluntad. Ahí está tu acto bueno, ¿sí? En la ética posmoderna viene un problema, porque ¿qué es eso de razón universal? Eso no existe como la naturaleza humana. Eso de que la ley, la moral o la ética parte de un axioma, parte de una ley moral, parte de un razonamiento así bien tosco, Freud te diría, es que eso no existe. O sea, las personas hacen sus actos como hacen, no por una voluntad o por una cuestión dilucidada conscientemente, sino por un impulso así como de adentro que tienen los seres humanos. Ve cómo cambia entonces el asunto de la posmodernidad a partir de gente como Freud a la ética a la ética moderna, como que es más precisamente metódica, rigurosa, y hay que entender la moral para poder vivirla. Heidegger te diría, es que yo no te puedo, en la teoría ética de Heidegger nunca te va a decir si esto es bueno o malo, porque no tiene manera de decirte eso. Kant tiene manera de decirte eso porque está partiendo de un orden geométrico, de un canon. Pero la ética, para explicar la ética en gente como Heidegger, tienes que vivirla. ¿Cómo se vive la ética? ¿Cómo se vive la dimensión ética de los seres humanos? Muchas personas creemos que como angustia. O sea, las propias categorías de bien y de mal te provocan angustia. ¿Nunca te has sentido angustiado por haberle hecho daño a una persona? Cuando Sartre es un filósofo posmoderno existencialista, dice, ¿el infierno son los otros? No se refiere a que ustedes sean unos manchados conmigo o que la gente sea manchada con ustedes. Se refiere a que ustedes tienen una capacidad brutal para dañar a los demás que se puede ver en la mirada de los otros. ¿Nunca han visto cuando alguien los ve con miedo? Si no han tenido la fortuna, quiere decir que no generan miedo, ¿no? Pero por ejemplo, vean cuando por ejemplo un perrito tiene miedo, un cachorro que se escapa de su casa, o sea, te encuentra y se queda así. Esa mirada que nosotros llamamos mirada de miedo pasa en los humanos. Ve a los soldados, ve a las personas que están a punto de ejecutar, ve a las personas cuando la están robando. Es una mirada igualita, de miedo, se ve de miedo, ¿sí? Cuando Sartre dice, el infierno son los otros, se refiere específicamente a que la ventana de nuestro reconocimiento son los otros.
Tú no eres lo que tú crees que eres, como te dirían los modernos. Tú eres, evidentemente, a partir de la ventana de los otros. Dependiendo de cómo tú seas o cómo te relacionas con los otros, tú terminas siendo autoconfigurado. Ese pensamiento para un moderno no tiene sentido, porque aquí no importa el entendimiento del otro a partir de cómo yo lo vivo y él me vive. Yo soy una persona, yo soy racional, yo tengo voluntad. Eso le llamamos solipsismo. ¿Qué significa solipsismo? La teoría de Descartes se le suele criticar por ser solipsista. El solipsismo es esta tendencia a pensarnos de manera independiente y solitaria y digamos como unitaria ante el mundo. Cuando Descartes estaba haciendo su teoría sobre filosofía de la mente, se piensa precisamente la que dice o la que le reza o Víctor Gosum, ¿no? Él está pensando de una manera solipsista porque no le está importando cómo piensa o cómo existe el otro, sino cómo existe el sujeto. Pero no hay ninguna razón, al menos en principio prima facie, para extender los resultados de sus postulados sobre el sujeto al otro. Porque el otro no tiene papel en la modernidad de la manera en la que les estoy tratando de entender con Sartre como con Freud. Eso se llama solipsismo. De manera un poco más relajada podríamos decir que alguien solipsista es alguien que va como los caballos. Así que le hablas y, así como yo, profe, la evaluación, ¿no? Se va a hacer, ya vamos, tengo que alcanzar el RTP, ¿no? Ese es alguien solipsista, como que va así como si estuviera él solo en el mundo. Eso significa solipsismo. Entonces, el solipsismo es una idea bien moderna. O sea, piensa, por ejemplo, en un cambio sustancial. Filosofía de la realidad social en la época moderna y en la época contemporánea. Para entender, ¿alguien es de sociología? ¿De ciencias sociales? Bueno, sociedad. Para entender la sociedad en la época moderna, la voy a entender como un conjunto de individuos particulares, solitarios. O sea, primero identifico los elementos solipsistamente y luego digo, cuando estos vatos se juntan para algo, derecho. Cuando estos vatos se juntan para algo, pues, sociedad. La filosofía social postmoderna va a actuar diferente. Va a decir es que la sociedad no es solamente el conjunto de las partes. La sociedad mexicana no es solamente el conjunto de cada mexicano. Es un ente constituido por sí mismo. Hay algo que llamamos sociedad mexicana y que no solamente está determinado por ti o por mí, sino que el propio ente de la sociedad mexicana nos determina a nosotros. Tú eres como eres, no solamente porque eres Diego, sino porque eres mexicano, porque eres latino. Por eso actúas entre otras maneras por cómo actúas. Esta relación en donde no me estoy separando del propio objeto es particular de la posmodernidad, en donde el entendimiento separa del otro, de la institución, del cosmos, de la naturaleza. Eso es algo muy moderno y precisamente por eso tiende a ser peligroso, porque piensa el asunto, si para entender a situaciones, por ejemplo, de personas